Hola, ¿cómo están? Es siempre un gusto reconectarme con ustedes, aunque sea a través de la distancia, en este curso de Metodología de la Investigación Científica para el grupo de Ciencias Sociales y Humanidades, en el marco general del Diplomado en Redacción Académica y Científica. En esta clase asíncrona de revisión, de profundización, me gustaría comentar con ustedes un par de ejemplos de investigaciones que se han tratado para ver justamente los pasos en la metodología de la investigación científica y de manera especial me gustaría luego ver los ejemplos propuestos por ustedes mismos como proyectos de investigación que van a terminar siendo con seguridad dando lugar a un artículo que va a poder ser enviado a una revista científica o académica para su evaluación. Bien. Bien. Veíamos la vez pasada una investigación muy interesante en el ámbito de las ciencias humanas y sociales, que era la que desarrolló un lingüista norteamericano llamado William Labov. Ustedes tienen la referencia de la reseña en la plataforma de trabajo, en Moodle. Este investigador, este lingüista, tuvo la ocurrencia de investigar la pronunciación de R en Nueva York. El otro día conversábamos al respecto, el modo de hablar, el modo de pronunciar, es algo que llama la atención en todas partes, en donde haya seres humanos, porque todos son hablantes de una lengua o de una variedad de lengua, y puede haber incluso hasta variaciones de orden individual. En lenguas tan extendidas geográficamente y con tanta cantidad de hablantes como el inglés o el castellano, estas variedades son a veces muy marcadas y muy notables. En el caso de nuestra lengua, el castellano, uno puede advertir los diferentes modos de pronunciación de una persona en Argentina, en Chile, en Colombia, en Perú, en toda Latinoamérica, en España misma. No solo diferencias en la pronunciación, sino también diferencias en el léxico. Bueno, en el vocabulario. Lo que le interesó a Labov era ver la variación con respecto a la pronunciación de lo que representamos con la letra R, el sonido, ese sonido vibrante lateral. Lo que ocurre en la ciudad de Nueva York, según cuenta Labov y según puede observarse, es que la pronunciación de la R es una forma de prestigio, está asociado a la idea de que la persona que pronuncia la R habla bien o tiene una forma de habla prestigiosa. Hacemos una salvedad al respecto, lo mencionábamos la vez pasada. Estrictamente no existe hablar bien o hablar mal para la ciencia del lenguaje, simplemente la ciencia del lenguaje describe cómo la gente habla. Ahora, es cierto que hay formas de habla que pueden ser adecuadas o inadecuadas en ciertos contextos de situación y no en otros. Y también es verdad que existe lo que se llama la normativa o algo que va más allá de la normativa, que son sencillamente los prejuicios lingüísticos. La idea de que hay hablantes que se expresan mejor que otros, que hay personas que hablan mejor que otros. Bueno, eso es una ilusión, es un prejuicio lingüístico, es un prejuicio social, que se representa en lo que tiene que ver con el manejo de la información lingüística, pero lo que vio Labov es que debía haber una correlación social entre la pronunciación de R y los grupos sociales, las clases sociales, según su nivel socioeconómico, su nivel de ingresos. ¿Qué es lo que ocurre acá, en Nueva York? Pronunciar la R queda bien, por así decirlo, no pronunciarla queda mal. Pronunciar la R se asocia a una forma de habla prestigiosa, comerse la R, no pronunciar la R, se asocia a una forma de habla que carece de prestigio, que está estigmatizada, que tiene como estigmas, como marcas. Supongamos la palabra car para representar auto, bueno, bien pronunciada, por así decirlo, o según la forma prestigiosa, bien pronunciado, si fuera por escrito iría entre comillas, estrictamente no es bien pronunciado, pero según la forma prestigiosa, se diría car,
¿no? Mientras que en el habla más coloquial, menos prestigiosa, alguien diría K. Si fuera parque, park. La otra persona diría park, sin hacer clara la pronunciación de la R. Bueno, ¿qué se le ocurrió a la voz? Hay una hipótesis. Esta hipótesis puede hacerse explícita o no, ¿no? Pero bueno, en el caso de un esquema de investigación como el que estamos tratando acá, ayuda a tratar de ver que puede haber una hipótesis. Acá la hipótesis es que hay una correlación social entre la pronunciación de R, considerada la forma de prestigio, y los grupos sociales. ¿Cómo contrastó la hipótesis la voz? Bueno, llevó adelante una investigación muy ingeniosa, muy dinámica, que consistió en enviar informantes, estudiantes de lingüística, tesistas de doctorado, gente que hacía posgrado, en fin, estudiantes avanzados, a preguntarles a los empleados de diferentes tiendas de Nueva York dónde quedaba cierto objeto, cualquier cosa, lo que fuera. Cuya respuesta ya sabían que la respuesta tenía que ser fourth floor, el cuarto piso. Fourth floor, ustedes lo pueden ver en la reseña, es una secuencia que tiene 2 veces ser. Entonces le preguntaban, where's, whatever, tal cosa, ¿dónde está tal cosa? Y la respuesta tenía que ser cuarto piso, fourth floor. Lo que ocurrió fue que en la tienda considerada más popular, a la que asistía gente de menor poder adquisitivo y por lo tanto asociada a condiciones socioeconómicas menos favorables, el porcentaje de pronunciación de R fue relativamente bajo. En la tienda asociada a los sectores medios, la respuesta por parte de los vendedores fue de un porcentaje intermedio mayor que el de la tienda considerada de un sector socioeconómico más vulnerable. Mientras que en las tiendas más supuestamente distinguidas, más caras, a donde previsiblemente va gente de nivel adquisitivo más alto, la pronunciación de R fue todavía mayor. Acá hay una hipótesis auxiliar, bueno, acá no se menciona, pero la hipótesis auxiliar es importante y es la idea de que, bueno, en la tienda de mayor poder adquisitivo, los vendedores, que seguramente no eran ricos, manifestaban la tendencia a pronunciar de un modo parecido al de sus clientes. Estas hipótesis auxiliares ayudan al proceso de contrastación. Lo cierto es que la contrastación en este caso fue una serie, un conjunto de entrevistas dirigidas, de entrevistas reguladas, en donde se esperaba un tipo particular de respuesta. Lo interesante acá también es que los entrevistados simplemente se manifestaban de manera espontánea, sin saber que estaban siendo parte de un, por así llamarlo, experimento lingüístico. Pero lo interesante es que el resultado la hipótesis se confirmó. Hay una correlación social entre la pronunciación de R, que es prestigiosa, con las clases socioeconómicas más favorecidas, y una correlación de la menor pronunciación de R con las clases socioeconómicas menos favorecidas. Esto permite también entender que en el manejo de los prejuicios, en el manejo de las visiones generales del lenguaje, las personas tienden a asociar lo que está bien con los hablantes que ocupan una posición mayormente privilegiada. Esto da lugar a balances y a consideraciones, desde luego, muy interesantes, que tienen que ver con la educación, con la política lingüística, con el manejo de los prejuicios, de la tolerancia y demás. Esto dio lugar incluso a que se hablara de algunos de los proyectos de investigación, de trabajo, por parte de algunos de ustedes. Bien, y otro ejemplo de investigación que consideramos como uno de los tantísimos casos que se pueden tener en cuenta a la hora de analizar trabajos que aportan alguna clase de conocimiento valioso sobre el entorno social. Hablamos de este trabajo sobre la dinámica del fútbol en la Liga Marplatense de Fútbol, la Liga de Fútbol Infantil de MDQ, de Mar del Plata, así se representa a la ciudad comúnmente, con esa sigla. Y la hipótesis está enunciada en el título, que hay un proceso de exclusión y abandono. La práctica del fútbol es una práctica excluyente. Deja fuera a muchos de los niños y adolescentes a los que les gustaría seguir desarrollando esa práctica.
¿Cómo se contrasta esta hipótesis? Bueno, se contrasta con datos cuantitativos y con datos cualitativos. Los datos cuantitativos son datos elementales que saltan a la vista, no hace falta brindarlos en detalle acá, pero bueno, se mostraba que año tras año hay una poderosa disminución de la cantidad de jugadores varones que se dedican a la práctica del fútbol, al fútbol infantil, que es un fútbol todavía, claro, no profesional, supuestamente formativo. Esto también los datos cuantitativos elementales mostraban, bueno, que la cantidad de jugadoras mujeres es mucho menor de los varones y que no hay tampoco prácticas pensadas para personas con algún tipo de discapacidad. Algo verdaderamente importante que hace a la integración de toda clase de personas independientemente de su condición. Bueno, esos datos cuantitativos simplemente muestran con bastante claridad que año tras año, a medida que los chicos van creciendo, a pesar de que es esperable que muchos quieran seguir jugando, no siguen jugando simplemente porque hay cada vez menos plazas. Hay una especie de embudo o de pirámide que va marcando una selección, ¿no? En algún punto este proceso se puede considerar serio debido a que, bueno, la práctica federada y organizada del fútbol hace que los chicos estén entretenidos, dedicados a una actividad que les gusta y si, bueno, como preguntaba alguien el otro día, ¿qué pasa con algunos de los que quedan afuera? Justamente esa pregunta la hacían el otro día, era muy interesante y dio la casualidad que hoy mismo supe, bueno, mostraron en las redes sociales, en una red social, con cierta tristeza, que chicos de un determinado club habían aparecido en unas fotos protagonizando hechos de violencia, incluso exhibiendo un arma, ¿no? En lo que es a veces la cultura propia de las pandillas en barrios más vulnerables, ¿no? o con cierto tipo de riesgo. Y bueno, varios de los chicos que ahí aparecían eran chicos que habían sido jugadores de cierto club. Entonces les apenaba que el club no les hubiera dado un espacio para seguir jugando y está la hipótesis de que, bueno, la práctica del fútbol, independientemente de que no forme jugadores profesionales, sí puede ser realmente valioso y fundamental para, como se dice a veces, sacar a los chicos de la calle en el mal sentido del término, o para realmente brindarles una educación física integral que haga justamente su formación como personas y hasta permita formarlos en valores, en conductas que muy posiblemente los mantenga alejados o distantes de otro tipo de prácticas. La cancha, el predio de entrenamiento está a veces en paralelo con estas otras actividades en algunos de los barrios. Así que bueno, por eso se puede justificar que el tema es interesante, ¿no? O pertinente en algún sentido. Bueno, esos datos cuantitativos que dicen, bueno, hay tantos chicos, muchas menos chicas, no hay personas con discapacidad, año tras año dejan estos y estos y estos, bueno, fundamentan en algún sentido esta hipótesis. Y después también hay entrevistas, se hacen entrevistas u observaciones directas, no encuestas, directamente entrevistas en las que el investigador hace de etnógrafo. Hay un trabajo etnográfico, un poco también acá en el trabajo de la BOB. Por etnografía podemos entender el estudio general de las comunidades humanas. El método etnográfico consiste justamente en obtener datos de manera directa a partir de la interacción del entorno social, sin invadir demasiado precisamente el entorno que se está estudiando. En la investigación de la BOB no se le pregunta a la gente, ¿usted pronuncia la R o no pronuncia la R? Porque si se le pregunta eso a la gente, es consciente de que pronunciar la R queda bien, entonces la va a pronunciar. Es más, cuando se hace esta tarea, en lugar de hacer una pregunta espontáneamente a una persona cuya respuesta es cuarto piso en inglés, fourth floor, y se hace lista de lecturas, la gente tiene una tendencia a pronunciar con claridad lo que considero la forma de prestigio. Bueno, y aquí también
las entrevistas que hace el etnógrafo no necesariamente apuntan, o en este caso no apuntaron, a que la gente dijera: ¿qué pensás de tal situación del fútbol? ¿Pensás que hay exclusión o no hay exclusión? No se hacían ese tipo de preguntas. Simplemente a partir de las interacciones, a partir de la observación, a partir del hecho de participar en el entorno del espectáculo del fútbol, ir a ver partidos de las divisiones inferiores, del fútbol infantil, bueno, se escuchaba lo que decían algunos jugadores, los niños, los adolescentes, los entrenadores, los árbitros, los padres, ¿no? Porque acuérdense que estamos con el fútbol infantil y juvenil de una liga de Argentina. Y bueno, las entrevistas ponen de manifiesto, y está en el trabajo, a veces valoraciones que entran en profunda tensión, por no decir en incompatibilidad. Por ejemplo, la idea de que el fútbol es negocio y la idea de que el fútbol es formativo. Por supuesto que puede ser las dos cosas, pero el hecho de darle demasiada importancia al negocio termina dejando de lado la formación. Y si en cambio se privilegia especialmente el valor educativo, bueno, la cuestión del negocio, entendido como el fútbol, la formación de jugadores profesionales, quizá pase a un segundo plano. Después también había manifestaciones en algunos casos bastante dolorosas de participantes involucrados en este proceso de exclusión. Una nena que decía: no es que yo dejé el fútbol me dejó a mí, ¿no? Directamente no tuvo posibilidad de seguir. Incluso también creo que ahí está la referencia en el trabajo de personas que desde la cárcel llegaron a manifestar que momentos felices de su vida habían sido en el club del barrio jugando al fútbol, y que en algún caso hasta manifiestan la hipótesis, la sugerencia de que el hecho de haber seguido jugando al fútbol podría haberlos alejado de la calle en el mal sentido de las palabras, de las pandillas que acá estábamos mencionando. Así que bueno, estas observaciones de carácter etnográfico entran en combinación con los datos cuantitativos y permiten de algún modo contrastar la hipótesis y confirmarla, el resultado de la confirmación. En efecto, parece haber un severo proceso de exclusión. Este artículo, este trabajo, además de presentar las conclusiones que presenta, también tiene en común con algunas de las ideas que tenían varios de ustedes, que es la de presentar un aspecto programático, es decir, presentar posibles vías de solución del problema. Acá se dice, por ejemplo, que el fútbol infantil y juvenil, por la manera en la que está organizado, favorece la exclusión por muy diversos factores. Por ejemplo, los campos de juego, las canchas, están con alambrado, es decir, tienen un vallado alrededor. Si no tienen vallado, si no tienen ese alambre perimetral, esas vallas que separan al público del campo de juego, pues simplemente no se puede jugar. Eso hace que sea bastante costoso, ¿no? Difícil conseguir campos de juego que estén con esas condiciones, con ese vallado perimetral. Hay muchas canchas que no lo tienen, pero bueno, si no tienen ese vallado, no se puede jugar de manera oficial. La falta entonces de campos de juego, la falta de espacios para hacer partidos, parece ser una de las razones que contribuyen a que haya pocas plazas, pocos clubes, pocos lugares para la cantidad de chicos que quieren jugar. A lo mejor lo que se podría llegar a proponer es un uso más inteligente, más equitativo del espacio de los clubes, del espacio público incluso, de plazas, en los que se pudiera llegar a jugar sin ese vallado perimetral. Alguien dirá: bueno, el problema está de la violencia, que la gente se enoja, discute, pero bueno, en fin, también ese tipo de cuestiones pueden aparecer involucradas en los procesos generales de cambio que pueden llegar a involucrar al fútbol. Un fútbol más inclusivo, con menos separación entre los jugadores y el público, que además el público no es tan numeroso como los partidos profesionales, en su mayoría son familiares o conocidos o amigos o chicos de otras divisiones que están mirando. Bueno, ese cambio de enfoque podría favorecer sin duda un desarrollo educativo más amplio y más inclusivo del fútbol, que en su dimensión infantil y juvenil
podría ir dejando de lado cuestiones que son más bien propias del fútbol profesional, como qué sé yo, la obsesión por los resultados, las tablas de posiciones, sin dejar de lado, desde luego, el aspecto competitivo, pero siempre teniendo en cuenta que el aspecto formativo no puede dejar de estar presente. La paradoja que ocurre es que este tipo de sistema, ahí está explicado en el trabajo, al no ser formativo, obstruye también la posibilidad de formación de jugadores profesionales, porque difícilmente en esta liga amateur surjan jugadores profesionales. En todo caso, si se destacan, tienen que pasar a equipos de Buenos Aires y demás. A modo anecdótico les cuento, la ciudad de esta liga es la ciudad de varios jugadores de mucho renombre. Quizá el más renombrado ahora puede ser Emiliano Martínez, que es el arquero de la selección de Argentina. Dibu Martínez, bueno, es marplatense, es de uno de los clubes de aquí de Mar del Plata y fue protagonista de este proceso que acabo de mencionar recién. No llegó a ser profesional en la liga local, en la liga marplatense, sino que muy jovencito, a los 16, 17 años, pasó a un club de Buenos Aires y de ese club de Buenos Aires a Inglaterra, donde hizo su carrera desde muy joven hasta hoy. Pero si bien se formó originalmente y aprendió los fundamentos del fútbol en la liga local, no pudo, no llegó a ser profesional a partir de la liga local. Este es un ejemplo muy conocido de un jugador de gran renombre, pero los casos son, hay casos como ese que se repitan. Bueno, más allá de estos detalles de la investigación que pueden ser muy interesantes, yo creo que lo son, depende, bueno, también del interés que tenga la gente, lo que acá puede verse es el esquema de una investigación. Tal vez ustedes pueden ir pensando si pueden llegar a representar un esquema con características más o menos similares a estas en función de lo que ustedes están pensando. Otra cuestión que quedaría conversar con ustedes sería la de las muy buenas propuestas que se han presentado en las reuniones, en las clases, por lo menos en las clases del miércoles, del último miércoles, ¿no? Y que pueden dar lugar precisamente a lo que veníamos diciendo, a trabajos de investigación o a trabajos que configuren un artículo que pueda ser enviado para su evaluación a una revista académica o revista científica. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, he apenas enunciado algunos títulos, ya volveremos sobre ellos, o mejor dicho, ustedes volverán sobre esos asuntos y en alguna medida esto es una línea conductora para todo lo que queda de este programa del diplomado, ¿sí? Uno de los trabajos tiene que ver, por ejemplo, una de las propuestas que hicieron sobre la percepción del sexismo. Puedo a lo mejor estar siendo impreciso en la explicación, ustedes, el que conoce su trabajo será el mayor experto en ese trabajo y en ese tema, por supuesto. Todos los demás nos moveremos en una difusa ignorancia a propósito de esta cuestión cuando ustedes están trabajando. Pero bueno, de todas maneras, desde el curso de metodología se pueden ir marcando lineamientos generales que ayuden a la conformación de ese trabajo. Volviendo a este ejemplo, no hace falta que nombre al autor o la autora, después todos los identificaremos en más detalle, simplemente ahora me quiero centrar en las ideas que son muy buenas y en las propuestas que han esbozado. Una de las ideas, esta fue una de las más conversadas, tiene que ver precisamente con la percepción del sexismo en gente joven de una determinada localidad, Cañete, del Perú. El tema, desde luego, que es interesante porque revela, como las cuestiones sobre el lenguaje, prejuicios, en este caso a lo mejor prejuicios todavía más hondos que calan en la sociedad, en la comunidad y que a veces llegan a tener correlatos espantosos de violencia, ¿no? Pero bueno, en este caso, lo que quería hacer Héctor, si no recuerdo mal, es, bueno, ver si hay una correlación entre ciertos prejuicios y la pertenencia socioeconómica de las personas, ¿no? que manejan esos prejuicios. Quería también aplicar un cuestionario ya estandarizado para que su trabajo pudiera tener validez, algún tipo de validez cuantitativa, validez estadística. Bueno,
Eso desde luego que es interesante y se basa en un proceso de naturaleza cuantitativa que permite establecer proyecciones o generalizaciones que tendrán que ver con toda la sociedad. Esto desde luego es interesante, y cuando decimos toda la sociedad posiblemente estemos hablando de toda la comunidad de la localidad aquí estudiada, ¿no? Aunque también es cierto que es esperable decir, bueno, lo que resulta de algún modo representativo o válido para esta comunidad puede serlo también en otra, o puede ser un indicador de lo que pasa en otras. Lo interesante acá es que tenemos, como la investigación de la BOB sobre la R en Nueva York, creencias, valoraciones, prejuicios que están representados en las mentes, en los sistemas mentales de las personas, pero que después inciden en el modo de vida. Así que ese trabajo es en verdad interesante. Lo que se puede plantear, lo que podrían llegar a ver, es si hay una hipótesis, si hay un proceso de contrastación, si hay resultados a los que esperan llegar. Es decir, pensemos, y esa va a ser la actividad que voy a dejar aquí a continuación, en cada uno piense, en función de su propio proyecto, si puede hacer un esquemita parecido al que representamos recién en el pizarrón. Esto lo voy a dejar de todas maneras sistematizado de forma escrita. Otra de las investigaciones, también todas ellas muy interesantes, esta era de Fernando, si no recuerdo mal, es la que tiene que ver con un estado de la cuestión, un estado del arte, una reseña de actividad física o la ejercitación física en los diferentes sistemas educativos de Latinoamérica. Y habría que ver, como en muchas investigaciones, si el campo no es demasiado amplio y si a lo mejor se puede reducir. A lo mejor puede haber una comparación de los diferentes programas, de cómo se trata el tema o cómo se propone tratar el tema en diversos países. Eso es verdaderamente interesante. Incluso él puede llegar a ver no solo cómo se enuncia o cómo se planifica el trabajo de la actividad física en las escuelas latinoamericanas, sino qué correlato puede haber en algún caso entre lo que se planifica y lo que efectivamente se hace. En fin, eso es necesario definirlo y acotarlo a medida que uno va trabajando. En una investigación como esta, quizá no tiene por qué haber necesariamente una hipótesis, pero no importa, hay datos muy valiosos que acá el investigador va a estar analizando. Y también va a ser, al igual que el anterior, y todos los casos que estamos viendo, una investigación valiosa en el sentido de que va a aportar conocimiento nuevo sobre el entorno social. En este caso, los educadores, los profesores de educación física, podrían seguramente beneficiarse enormemente con el resultado de una investigación como esta. Otro ejemplo es el de la aplicación de las nuevas tecnologías en la enseñanza. Ese ejemplo también es muy bueno. Ahí todavía quedaba definir qué ejemplo podría llegar a tratarse. Quizá acá lo que puede llegar a resultar útil es seleccionar una metodología de enseñanza vinculada a las nuevas tecnologías y ver qué resultados logran. Por ejemplo, clases en línea sobre algún tema. Eso es interesante. Ver si las clases en línea las clases en línea síncronas, como las que estamos teniendo nosotros, eso sería un lindo tema de investigación. Puede llegar a generar algún tipo de contacto comparable al de la clase personal. Cuando digo las clases síncronas como las que estamos teniendo nosotros, obviamente no me refiero a esta, sino a la que tengo el gusto de mantener con ustedes los miércoles y los viernes. Pero bueno, ahí habría un tema interesante para tratar, que es justamente ver si las nuevas tecnologías pueden ofrecer algo verdaderamente positivo para la enseñanza. Tal vez este tema de la consideración de las clases síncronas puede ser valioso, ver qué pasa, correlacionarlo con personas de diferentes edades, a ver qué ocurre. En fin, es un tema educativo de gran vigencia y seguramente será un aporte también muy valioso. Relacionado también con todos los demás, ¿por qué no? Y muy relacionado con la investigación de la R en Nueva York y de una manera quizá todavía mucho más cercana a nuestro entorno, por supuesto, es la inserción y el desenvolvimiento de estudiantes bilingües en instituciones
de Perú. Acá podría ser en una institución en particular o en diversas instituciones. Podría ser el estudio de un caso o la comparación de diferentes casos. Tal vez una aproximación etnográfica a lo que ocurre con algunos chicos o chicas bilingües en escuelas de Perú, hablantes de castellano y hablantes de quechua o de alguna otra lengua de pueblos originarios, de pueblos aborígenes. Aborigen quiere decir originario también, ¿eh? Mucha gente cree que es una expresión prejuiciosa, pero no debería serlo, ¿no? Porque aborigen quiere decir originario de allí, así que es un sinónimo de pueblo originario, o originario de acá, según donde se esté. Esto es muy interesante porque permite hacer, charlábamos el otro día, ayer, por ejemplo, consideraciones de orden sociológico acerca del valor del bilingüismo y consideraciones de orden neurocognitivo o cognitivo general. Nos decían ayer que precisamente los hablantes bilingües tienen una perspectiva general del mundo, más cuando son lenguas tan diversas como puede ser una lengua americana y una lengua indoeuropea, que promueven visiones radicalmente, es quizá exagerado decir radicalmente diferentes, pero muy diferentes acerca del mundo. No tan diferentes que resulten incompatibles o imposibles de traducir, porque toda idea, todo concepto se puede traducir y expresar en cualquier lengua. Ninguna lengua es un obstáculo para expresar ideas. Pero también esto es cierto, la idea que se nos ocurre en una lengua la podemos expresar en otra. No hay limitaciones. Y si uno dice, no existe tal palabra en tal lengua, bueno, podemos encontrar la vuelta o prestar una palabra de otra lengua. Pero si bien esto es cierto, todas las ideas pueden expresarse en cualquier lengua, ninguna lengua es una limitación para el pensamiento, también es verdad que las lenguas particulares condicionan mayormente una determinada perspectiva o visión del mundo. Así que un hablante bilingüe puede tener en algún sentido una ventaja o estrategias muy interesantes que puede llegar a usar después en su vida cotidiana. En una investigación como esta, a lo mejor puede llegar a resultar muy útil que un enfoque etnográfico, un enfoque descriptivo, que permita mostrar cómo diferentes chicos bilingües se manejan en sus entornos, qué prejuicios tienen que tolerar y qué estrategias llevan adelante para solucionarlo. Si realmente se atreven o se lanzan o se deciden a ser fluidos en la lengua americana, que puede ser objeto de prejuicio por parte de la mayoría de la comunidad. En fin, otro tema verdaderamente apasionante. Y después tenemos dos temas de artes visuales que pueden encararse de muy diversas formas. Uno en un trabajo sobre, la idea era la del tratamiento de la muerte en el cine. Así enunciado, el tema es muy general y puede ser en sí mismo un libro entero, puede ser una serie de libros. El tratamiento de la muerte en el cine, vaya qué tema. Es como si dijéramos la muerte en la literatura. Hasta si exageramos un poco, podemos llegar a decir que no hay película, no hay texto, no hay obra artística en la que la muerte no aparezca como tema de fondo, ¿no? Ese trágico final que todos conocemos. Somos sustancialmente tiempo y bueno, el tiempo está calibrado en buena medida por ese final. Acá la idea es muy interesante, muy creativa, ayer aparecían diferentes cuestiones. Habría que ver si se puede acotar a un determinado conjunto de películas o a una película o una temática un poco más restringida. Ayer había surgido la cuestión de la muerte en clave humorística o la muerte en clave no solemne, o una especie de subversión o inversión de la manera en la que se representa las reacciones ante la muerte, que previsiblemente serían de dolor, de tristeza, de llanto, en contextos más convencionales. Bueno, a lo mejor en una película eso aparece tratado de otro modo. Bueno, un análisis de esas cuestiones sería desde luego apasionante. Y en relación con las artes visuales también aparecía el valor documental de la fotografía. Justamente se había tomado con valor documental fotografías de ciertas representaciones rituales, de una conmemoración en una localidad. Bueno, y parece que las fotos permiten una representación de ese proceso de una manera muy específica y muy propia que no permitirían la representación verbal. Bueno, habría que hacer una caracterización de esas cuestiones. Bien, entonces que tenemos ejemplos muy diversos, muy variados, todos apasionantes,
todos interesantes, son apenas 6 casos que aquí he mencionado y de manera muy superficial. Espero hacer una mínima justicia a las ideas que ustedes empezaron a generosamente compartir aquí. Vamos a seguir hablando de estas cuestiones la última semana de clase. Cuando ustedes vean este video, ya habremos pasado la clase del viernes y tal vez el panorama esté todavía más claro. Eso espero. Lo que les voy a pedir a partir de del análisis de los 2 ejemplos que hicimos con la pizarra anterior y a partir de estas cuestiones es que ustedes hagan una breve tarea escrita que después van a tener que cargar en la plataforma. Bueno, muy bien. Seguimos en contacto y es como siempre un placer estar trabajando aquí con ustedes en esta asignatura tan desafiante y tan entretenida. Espero que también muy útil para todos. Chau, hasta luego.